Ok, entonces vamos a iniciar nuestra clase número 8 de la materia Historia de la Iglesia. Voy a retomar donde nos quedamos. Nos desviamos un poco, pero eh, era necesario para ver esta parte, hermanos. Yo espero que les haya quedado un poco claro. Si no, de todas maneras, ahorita, después de terminando la clase, les publico las clases que hemos llevado durante este trimestre. Recuerden, hermanos, que el modo de calificar ahora este trimestre va a ser o estos 2 trimestres que siguen, porque va a ser este y otro más que vamos a estar mirando. Es ahora con un manual conjunto, ¿ok? O sea, ambos trimestres conjuntados para entregar, pues más o menos, si terminamos ahorita en abril, mayo, junio, julio, por más o menos por julio, finales de julio se va a entregar ese manual, ¿ok? Más que nada, hermanos, para que ustedes un poco repasen la parte de esta historia, hermanos, y ahorita estamos en un punto importante que es la reforma. A muchos les dicen así reformados, y a otros les dicen calvinistas, y a otros les dicen, ¿cómo se llama? Protestantes, y así vamos a estar escuchando mucho, ¿ok? Entonces, para que nos quede bien claro qué es pues a lo que nos estamos enfrentando, hermanos, ¿ok? Yo por mi parte, yo no tengo así una postura, o sea, yo no puedo decir que yo soy calvinista porque ya vieron que yo no concuerdo con muchas cosas o con algunas cosas que el calvinismo predica. Sin embargo, hermanos, mucha forma de entender la Biblia, pues viene de Calvino. ¿Okay? O sea, en el sentido de que tampoco vamos a negar que Calvino ha tenido una gran influencia en lo que es la teología sistemática. O sea, no vamos a negar eso. Pero la parte, en este caso de la soteriología, pues no comparto el cómo ellos proponen o cómo ellos ponen la interpretación bíblica, ¿ok? Entonces, pero hay otras cosas en las que sí concuerdo y que no podemos decir que somos calvinistas, ¿ok? Yo creo que somos cristianos pues ya muchos piensan que tenemos que tener cierto tipo de postura y en este caso, por la organización que tenemos, hermanos, o sea, por la organización que tenemos del pastorado, de la iglesia, de toda la parte ¿cómo se llama? De líderes y coordinadores, pues más que nada la, la, eh, la organización, podríamos decirlo así, que es una organización bautista, ¿ok? Hay otra organización que es la organización presbiteriana, hay otra organización que es la organización ortodoxa, pero la organización que más o menos nosotros llevamos es bautista, pero no quiere decir por eso que seamos bautistas, ¿ok? O sea, más que nada hablamos de la organización. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a estar viendo ahora? Vamos a retomar un poco la reforma y voy a irme un poco más rápido o tratar de irme un poco rápido, aunque necesitamos tocar algunas cosas, ¿ok? Ahorita vamos a empezar a entrar cómo es, en este caso, los anglicanos, ¿ok? Los anglicanos. Los anglicanos, hermanos, vienen de Inglaterra, pero tienen una historia, o sea, también vienen de esta parte de la reforma que se fue extendiendo. Ya saben, la reforma comenzó en Alemania con Lutero hemos visto varios como Zwinglio, como Calvino, y ahorita vamos que fue en Ginebra, fue un francés. Ahorita vamos a ver entonces, ¿ok? Voy a nada más a recordar un poco el Calvino y el calvinismo. ¿Okay? Que ahí fue donde nos quedamos porque empezamos a ver una parte de qué es el calvinismo, ¿ok? Entonces, recordemos, hermanos, que una de las cosas que se estaba luchando en esos tiempos era la parte de la cena del Señor. ¿Ok? Y ahí tenemos a los anabaptistas que después se convirtieron en los menonitas, que ya los conocemos, y Calvino, que creía que
que la presencia de Cristo en la comunión era real, pero espiritual. Es decir, que no se trata de un mero símbolo o de un ejercicio de devoción, sino que la comunión hay una verdadera acción por parte de Dios en pro de la iglesia que participa de ella. Hablamos de la cena del Señor, ¿ok? Pero al mismo tiempo, esto no quiere decir que el cuerpo de Cristo descienda del cielo ni que esté presente en varios altares al mismo tiempo, como pretendían los luteranos. Los luteranos, ellos sí como que creían que efectivamente ellos todavía creían en la transubstanciación. ¿Ok? Lo que sucede más bien es que en el acto de la comunión por el poder del Espíritu Santo, los creyentes son llevados al cielo y participan con Cristo en un anticipo del banquete celestial. Sin embargo, hermanos, en 1549, Calvino, Bucero, Calvino, los principales teólogos protestantes suizos y varios otros del sur de Alemania firmaron el Consenso de Zúrich, otro documento semejante, y además Lutero le había prestado buena acogida a la institución de Calvino, y por tanto las diferencias entre los diversos reformadores en lo que a la comunión se refería no parecían ser insalvables. Mira, hermanos, quiero que se den cuenta de algo aquí, y es que muchos dicen, es que si estamos llenos del Espíritu Santo, pues no hay ninguna diferencia. Hermanos, vean aquí los reformadores cómo tuvieron diferencias. Y vean, Pablo tuvo diferencias con Pedro. Y me van a decir que no estaban llenos del Espíritu Santo, pero tuvieron diferencias porque Pedro comulgaba con la circuncisión y después con la incircuncisión. Bueno, es más, ¿no Pablo tuvo una diferencia con Bernabé? Porque Marcos se había apartado por miedo a la persecución, y cuando le dijeron, vamos a volverlo a llevar, ven que Pablo le dijo que no lo llevaran en ese momento, pero después, más adelante, Pablo manda por él porque ya había madurado. Hermanos, el hecho de que estemos llenos del Espíritu Santo no quiere decir que por eso no vamos a tener diferencias. O sea, a lo mejor tú no vas a concordar conmigo en algunas cosas que yo creo y que yo entiendo de una manera, y está bien. O sea, no estoy diciendo que tú debes de pensar como yo y aquel que no piense como yo, pues es un hereje. No, hermanos, claramente que no. Pero, pues obviamente nuestra fe y nuestra cosmovisión de cómo están las ciertas cosas, pues debe estar bien fundamentada, hermanos. No podemos simplemente estar por oídas, ¿ok? Entonces, en 1552, como lo vemos allí, el luterano Joachim Gospel publicó un ataque contra Calvino, donde decían que el calvinismo se estaba introduciendo subradicalmente en los territorios luteranos y se declaraba campeón de la posesión de Lutero con respecto a la comunión. Es decir, que se empezó a correr el rumor de que la posición luterana era la equivocada y la posición calvinista era la más acertada. Lutero, para ese tiempo, 1552, ya había muerto, y Melanchthon se negó a atacar a Calvino como lo deseaba Westphal. Pero el resultado de todo esto fue el distanciamiento cada vez mayor entre quienes seguían a Lutero y quienes aceptaban el consenso de Zúrich, donde fue en 1549. Y a partir del 1580 recibieron el nombre de reformados. ¿Okay? Eso es muy importante, por eso lo quise volver a poner aquí. En 1580 recibieron el nombre de reformados. Y hermanos, no fue por el punto de lo que hoy vemos como el tulip y ese tipo de cosas. No fue por eso que se les dio el nombre de reformados. Se les dio por el consenso de ser o de cómo entendían la cena del Señor. Es por eso que se tomaba esa parte. Por tanto, durante este primer periodo, la marca característica de los calvinistas o reformados no era su doctrina de la predestinación, sino su opinión con respecto a la cena del Señor. ¿Ok, hermanos? Entonces, por eso les digo, cuando ustedes digan, es que ustedes tienen doctrina reformada se refiere a que tenemos doctrina que es que tiende a la predestinación, el tulip, ¿cómo se llama? El punto de la elección, el punto ¿cómo se llama? De salvación por la soberana gracia, por la soberanía de Dios. Ese tipo de cosas hoy se entiende así. En el principio, hermanos, no se entendía de esta manera. Solo más tarde
según vamos a ver en otra parte de la historia, la doctrina de la predestinación vino a ser la característica distintiva del calvinismo. En vida de Lutero y de Calvino no podía ser así, pues ambos reformados afirmaban la predestinación. ¿Ok? O sea, y como ya lo vimos, tanto Calvino y mucho de la iglesia fue muy influenciada por lo que fue Agustín de Hipona. En todo caso, debido en parte a la Academia de Ginebra, donde estaba Calvino, y en parte a la institución religiosa, libro que hizo Juan Calvino, la influencia de Calvino pronto se hizo sentir en diversas partes de Europa y a la postre surgieron varias iglesias en Holanda, Escocia, Hungría, Francia, que seguían las doctrinas del reformador de Ginebra y que se conocen como reformadas o calvinistas, ¿ok? Eso es lo que podemos decir. Entonces, por último, debemos mencionar que algunos historiadores y economistas han señalado la existencia de una relación entre el calvinismo y los orígenes del capitalismo, hermanos. Otra cosa que muchos dicen es que ustedes dense cuenta y analicen, los calvinistas no tienen pastores de tez oscura. Analícenlo bien. Y yo me he dado la tarea un poco de verlo, aunque yo creo que ya si nosotros vemos iglesias reformadas en Colombia, pues esto ya un poco se niega, pero es como que muy común ver a iglesias calvinistas que no tienen pastores de tendencia africana. Véanlo ustedes, chéquenlo y van a ver que es sí, hermanos, ¿eh? Y no es ningún ataque, ¿eh? O sea, simplemente pues, no lo sé, no sé por qué no. Muchos dicen que porque en el crecimiento de estas estadías, lo que fue Gran Bretaña, lo que fue Estados Unidos, lo que fue Francia, lo que fue Escocia, lo que fue Alemania, pues obviamente veían a la tez negra como esclavos, ¿ok? Bien, vamos a pasar a otro punto, la reforma en Gran Bretaña, ¿ok? Recuerden, Ginebra es Suiza. La reforma estalló en Alemania, se va extendiendo, llega a Francia con Juan Calvino, pero Juan Calvino tiene que huir, entonces se va a Suiza y ahí empieza todo este, vamos a poner este polvorín de tener la reforma y ese tipo de cosas, y en este polvorín se va extendiendo más. ¿Okay? Ahora vamos a llegar a la Gran Bretaña. Durante todo el siglo XVI, la Gran Bretaña estuvo dividida en dos reinos, el de Inglaterra, bajo el régimen de los Tudor, y el de Escocia, cuyos soberanos pertenecían a la dinastía de los Estuardos. ¿Okay? Entonces, tenemos allí, hermanos, Gran Bretaña es una isla y está dividida por vamos a decir, varias nacionalidades. Ahí tenemos ahorita pues, Escocia, tenemos también a Gales, también, ¿no? Que ya se independizaron de la Gran Bretaña, y aunque ambas casas estaban emparentadas, lo que era, en este caso, los Tudor ¿cómo se llama? Y los Escocia, a la postre, una de ellas regiría ambos reinos. Las relaciones entre los dos países habían sido tensas por largo tiempo y en consecuencia la reforma siguió en Escocia un curso distinto al que tomó en Inglaterra. En Escocia vamos a ver a John Knox y en Inglaterra vamos a ver a otro, más que nada a los reyes en Inglaterra. Por ello, y para simplificar esta narración, nos trataremos primero acerca de la reforma en Gran Bretaña o en Inglaterra. Y después iremos a Escocia, ¿ok? El primero que vemos aquí, y es alguien muy conocido, el rey Enrique VIII. Enrique VIII, hermanos, era aliado, o Escocia era aliada de Francia e Inglaterra de España. ¿Okay? Y hasta tal punto que las tensiones políticas entre los dos grandes reinos del continente se reflejan en sus dos congéneres insulares. De hecho, siempre, si tú vas a Europa, lo que es Gran Bretaña y lo que es Escocia, lo que es Francia, siempre han tenido mucha guerra. O sea, como que no se quieren mucho. Y han hecho varias cosas. Por si ellos, hay un túnel bajo un canal, el túnel del canal,
Si ustedes lo pueden ver en YouTube, cómo se hizo esa gran obra. Hicieron un túnel muy grande para pasar allí un tren de alta velocidad que conecta España, Gran Bretaña con Francia, y es un recorrido más o menos de unos 40 minutos. Entonces, a fin de fortalecer su alianza con España, Enrique VII, quien reinaba en Inglaterra, concertó un matrimonio entre su hijo y presunto heredero, Arturo, y una de las hijas de los reyes católicos, Catalina de Aragón, así se llamaba. El matrimonio se llevó a cabo con gran pompa cuando Catalina tenía 15 años, sellando así la amistad entre España e Inglaterra, pero a los 4 meses Arturo murió y los reyes católicos propusieron una alianza entre la joven viuda, Catalina de Aragón, y el hermano menor de Arturo, Enrique VIII, quien era ahora el heredero del trono. El rey de Inglaterra, ansioso de conservar tanto la amistad de España como como la dote de la princesa, venció sus separos. Hermanos, miren, estamos en más o menos dice que estamos en el siglo XVI, más o menos. Estamos entre el 1500 y el 1600, más o menos, después de Cristo. En esa etapa, hermanos, fue cuando España conquistó o llegó a las Américas. Recuerden que Cristóbal Colón llegó primero a Cuba. Llegó a República Dominicana y buscando las Indias, y después llegó Hernán Cortés a lo que fue Cuba, lo que fue República Dominicana, lo que fue Haití, y todas esas islas, hermanos, que a las cuales llegaron los españoles, que en ese tiempo, hermanos, en el siglo XVI, eran potencia mundial. Óiganlo bien, España en el siglo XVI era potencia mundial. Lo que tenían ahorita Gran Bretaña no era lo que es hoy. Después Gran Bretaña va a ser potencia mundial, principalmente en la Primera Guerra Mundial. Pero en ese tiempo, en el siglo XVI, fue cuando Hernán Cortés llegó a todas estas islas y después llegó a América. ¿Okay? Llegó a América y ya sabemos la historia. No fue una conquista, sino que más que nada él fue poblando todo esto que conocemos ahora como lo que es México, Colombia, El Salvador, Belice, Guatemala, todas esas partes. Puesto que la ley canónica prohibía que alguien se casara con la viuda de su hermano, se obtuvo una dispensa papal, y tan pronto como el joven Enrique tuvo la edad necesaria, se casó con Catalina de Aragón. Eso le convenía al rey de España, porque como te lo digo, España en ese momento era una potencia mundial. Aquel matrimonio no fue afortunado, aunque el Papa había dado una dispensa, quedaban dudas acerca de si la prohibición de casarse con la viuda de su hermano caía dentro de la jurisdicción pontífica. Por tanto, de la validez del matrimonio, muchos no estaban tan conformes que se hiciera válida que Enrique VIII se casara con Catalina de Aragón. ¿Ok? Ante tal situación, se propusieron varias soluciones. ¿Ok? Cuando solo uno de los vasallos, hermanos, de esta unión, la princesa María, logró sobrevivir, esto pareció ser una señal de la ira divina. Era necesario que el rey tuviera un heredero varón, y tras largos años de matrimonio con Catalina, resultaba claro que tal heredero no vendría de esta unión. ¿Okay? Ante tal situación de que no venía un heredero con Catalina de Aragón, se propusieron varias soluciones. Una de ellas se sugería al rey, Enrique VIII, que era declarar legítimo a su hijo bastardo, a quien le había dado el título de duque de Richmond, y Roma no accedió a este arreglo. Ya saben que Roma pues no va a acceder a cosas que no le convengan, ¿no? Y no le convenía aceptar a un bastardo, y más que nada que no comulgaba con la religión católica. Y el cardenal que trataba con tales asuntos le sugirió a Enrique que casara a María con el bastardo. Pero ese matrimonio entre medios hermanos le repugnaba a Enrique, quien decidió solicitar de Roma la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con otra. Este fue el punto, hermanos, ¿eh? Este fue el punto. Enrique VIII era un hombre muy, muy, muy déspota. Era dado mucho a la pompa. Ustedes ven en la fotografía que tengo aquí, hermanos, era un hombre gordo,
gordo y como comía demasiado, le daba placer a todo, pues engordó más, hermanos. No era un hombre, vamos a ponerlo así, agraciado, no era un hombre agraciado. Tales anulaciones, entonces, según parece ser, hermanos, al hacer su primera petición de anulación, el rey todavía no estaba enamorado de Ana Bolena, y por tanto lo que le movía eran razones de estado más bien que del corazón. O sea, lo que él quería era un heredero, y él veía que Catalina pues ya no podía. Entonces, tales anulaciones eran relativamente frecuentes y el Papa podía concederlas por diversas razones. En este caso, lo que se argumentaba era que a pesar de la dispensa papal, el matrimonio de Enrique con la viuda de su hermano no era lícito y por tanto había sido siempre nulo. Pero había otros factores que nada tenían que ver con el derecho canónico y que pensaban mucho más en Roma. La principal de ellas, hermanos, era que Catalina era tía de Carlos V. Carlos V, el del chocolate, quien a la sazón tenía el Papa prácticamente en su poder. O sea, Carlos V estaba gobernando lo que era España, Francia, Turquía, Países Bajos, un poco también de Suiza. Entonces, pues el Papa, pues al decirle que sí se podía casar con otra, era menospreciar a la tía de Carlos V, y Carlos V era un hombre de pocas pulgas, no era un hombre de mucha paciencia, ¿ok? Entonces, Clemente, en ese tiempo, el Papa era Clemente VII. Clemente VII no podía declarar nulo el matrimonio de Enrique con Catalina sin airar al poderoso Carlos V. Por tal motivo, le dio largas al asunto y hasta llegó a sugerirle a Enrique que en lugar de repudiar a su esposa, tomara otra secretamente. Era un papa diciéndole al rey, pues que no importaba que entrara en adulterio y no había problema. Pero esto tampoco era aceptable para el rey, porque él quería un heredero y el tener hijos fuera del matrimonio, pues no era algo que a Enrique le gustara, ¿no? Thomas Cranmer, el principal consejero del rey en materia religiosa, sugirió que se consultara a las principales universidades católicas y a las más prestigiosas. Y ahí tenemos a París, Orleans, Tolosa, Oxford, Cambridge y hasta las italianas. Declararon que el matrimonio no era válido, o sea, consultaron sobre el asunto de que si era lícito que se casara con la mujer de su hermano. A partir de entonces, Enrique VIII siguió un curso que no podía sino llevar a la ruptura definitiva con Roma. Cada vez se insistió más en las viejas leyes que prohibían que se apelara a tribunales extranjeros. O sea, lo que no le gustaba a Enrique VIII era cómo asuntos de Gran Bretaña eran solucionados por los españoles, o eran solucionados por los franceses, o eran solucionados por los portugueses. Eso no le gustaba a él. ¿Okay? Entonces, amenazando al Papa con retener los fondos que deben ir a Roma, o sea, el diezmo, ciertos impuestos que la iglesia había impuesto. Recuerden que en ese tiempo, hermanos, la iglesia, pues ella decía quién iba a ser rey, quién no, excomulgaba, daba su visto bueno. Así era el gobierno en ese momento. La iglesia católica tenía mucho poder en ese momento. Hoy lo sigue teniendo, pero de otra manera. Entonces, con esa amenaza logró que accediera al nombramiento de Thomas Cranmer, hombre de espíritu reformador, como arzobispo de Canterbury. El rey no sentía la más mínima simpatía hacia los protestantes. O sea, ya estaba creciendo el protestantismo, estaba entrando un poco en Gran Bretaña, pero pues Enrique tenía sus propios problemas. De hecho, unos pocos años antes había compuesto un tratado contra Lutero y había recibido de León X el título del defensor de la fe. Pero las ideas luteranas, unidas al remanente que todavía quedaba de las de Wycliffe, circulaban por todo el país y quienes las sostenían se alegraban al ver el distanciamiento progresivo entre el rey y el papa. Recordemos, hermanos, que el programa de Wycliffe incluía una iglesia nacional bajo la dirección de las autoridades civiles, y se verá hasta qué punto lo que estaba sucediendo en Inglaterra concordaba con esas ideas. Además, era de todo sabido que Cranmer participaba del mismo sueño de una iglesia reformada bajo la autoridad real. Es decir, lo que Cranmer quería lograr era que
la iglesia fuera autosuficiente y no estuviese ligada a la iglesia en Roma. ¿Okay? La ruptura definitiva entre Enrique VIII y la Iglesia Católica se produjo en 1534, cuando el Parlamento, siguiendo de ello los deseos del rey, promulgó una serie de leyes prohibiendo el pago de las anatas y de otras contribuciones a Roma, declarando que el matrimonio de Enrique con Catalina no era válido y que por lo tanto María no era heredera del trono, haciendo del rey cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y declarando traidor a todo el que se atreviera a decir que el rey era sistemático o hereje. ¿Okay? Pero aquí inicia lo que es la Iglesia anglicana. El personaje más célebre que se opuso a todo esto fue el Sir Thomas More, quien había sido canciller del reino y amigo íntimo de Enrique VIII, y Moro se negó a jurarle fidelidad al rey como cabeza de la iglesia y por ello fue encarcelado. En su prisión lo visitó una de sus hijas, a quien le había hecho educar con los mejores conocimientos del humanismo de su época. Se cuenta que cuando la hija instó a retractarse y a aceptar al rey como cabeza de la iglesia, nombrando los muchos personajes ilustres que lo habían hecho, Moro le contestó: no me es dado cargar mi conciencia a espaldas de otro. Llevado a juicio, el ex canciller se defendió diciendo que él nunca había negado que el rey fuese cabeza de la iglesia, sino que sencillamente se había negado a afirmarlo y que a nadie se le puede condenar por dejar de decir algo. Pero cuando se le condenó a muerte, declaró abiertamente que para desahogar su conciencia deseaba dejar constar de que no creía que un laico pudiese ser cabeza de la iglesia o que hubiese reino humano alguno con autoridad para establecer leyes en materia eclesiástica. 5 días después, hermanos, fue ejecutado en la Torre de Londres, tras anunciar: muero siendo todavía fiel siervo del rey, pero ante todo lo soy de Dios. En 1935, 400 años después de su muerte, Tomás Moro fue declarado santo por la Iglesia Católica, ¿no? Ya fue canonizado. Lo que hasta entonces había sucedido no era más que un cisma, hermanos, sin contenido reformador alguno y sin más doctrinas que las necesarias para justificar el cisma mismo. Pero había muchos en Inglaterra que creían que era necesario reformar la iglesia y que veían en todos estos acontecimientos una gran oportunidad para hacerlo. El principal de ellos, pero ciertamente no el único, era Thomas Cranmer, que fue subido de posición. La actitud de Enrique VIII, hermanos, hacia las cuestiones religiosas era sencillamente conservador. ¿eh? Era sencillamente conservador. Él mismo parece haber estado convencido de buena parte de las doctrinas tradicionales, pero no cabe duda de que sus motivos últimos eran principalmente políticos. Luego, durante todo su reinado, las leyes sobre materia religiosa vacilaron según las necesidades del momento. Es decir, Enrique VIII iba cambiando las cosas conforme le conviniera. Naturalmente, tan pronto como fue hecho cabeza de la iglesia, Enrique declaró nulo su matrimonio con Catalina y legalizó que él había tenido lugar secretamente con Ana Bolena poco antes. Pero Ana no le dio sino una hija, y a la postre fue acusada de adulterio y ejecutada. Y el rey se casó entonces con Jane Seymour, quien por fin le dio un hijo varón. ¿Sí? Con un hijo varón. Ahí, como ven en la imagen, hermanos, ahí tenemos varias mujeres que tuvo Enrique VIII. Ya vimos, vamos en la tercera. Primero fue Catalina de Aragón, Ana Bolena, luego Jane Seymour, quien le dio el hijo. Cuando Jane murió, el rey utilizó su nuevo matrimonio para tratar de establecer una alianza con los luteranos alemanes, y pues en ese momento se sentía amenazado tanto por Francia como por Carlos V. Entonces se casó con Ana de Cleves, cuñada del príncipe protestante Juan Federico de Sajona. Pero cuando resultó claro que los luteranos insistían en sus posiciones doctrinales y que Carlos V y Francisco I no podían ponerse de acuerdo, Enrique se divorció de Ana e hizo decapitar al ministro que había hecho los arreglos para ese matrimonio. La nueva reina ahora sería Catherine Howard. Que pertenecía al Partido Conservador, y por tanto este matrimonio señaló un nuevo periodo de dificultades para el Partido Reformista. Además,
Enrique hizo un pacto con Carlos V para una invasión conjunta de Francia. Puesto que no tenía que temerla, entonces el emperador rompió todas sus negociaciones con los protestantes alemanes y trató de una vez más de hacer que la Iglesia de Inglaterra fuese semejante a la romana, excepto en lo que se refería a la obediencia al Papa y a los monasterios. O sea, ya no voy a, ya la Iglesia va a ser como la romana, pero ahora el Papa es el rey. ¿Okay? Ahora el Papa dicta. Pero Catherine Howard cayó en desgracia y fue decapitada, y Carlos V, por razones de su propia conveniencia, rompió su alianza con Inglaterra. La próxima y última esposa de Enrique VIII fue Catherine Parr, ¿okay? Catherine Parr, que es la última que vemos hasta abajo. De las 6, la última, era partidaria de la Reforma, y los conservadores se veían en una situación cada vez más difícil cuando el rey murió a principios de 1547. Durante todo este tiempo, hermanos, unas veces con el apoyo real y otras sin él, las ideas reformadoras se habían ido posesionando del país de Gran Bretaña. O sea, las ideas reformadas iban tomando cada vez más fuerza. Cranmer había hecho traducir la Biblia al inglés, y por mandato real una gran Biblia había sido colocada en cada iglesia donde todos pudieron leerla. Esto era una arma poderosa en manos de los propagandistas de la Reforma, que iban de lugar en lugar señalando los puntos en que las escrituras parecen darles la razón. La disolución de los monasterios privó al partido conservador de uno de sus más grandes baluartes, y los humanistas, que eran numerosos e influyentes en el país, veían en la política real una oportunidad de llegar a una reforma sin los que les parecían excesos de los protestantes alemanes. El resultado fue que a la muerte de Enrique VIII, el partido reformador contaba con fuerte apoyo en todo el país. ¿Ok? Entonces, vemos ahí cómo Gran Bretaña ya había sido inundada con el pensamiento reformador, y que lo que le dio más fuerza, hermanos, fue que Enrique VIII se deslindó de la iglesia romana. Ahora vamos a ver a su hijo, Eduardo VI. Eduardo VI. El sucesor de Enrique VIII fue su único heredero, fue Eduardo, quien era un niño enfermizo bajo la regencia de su tío, el duque de Somerset, que duró 3 años y la reforma marchó rápidamente. O sea, Eduardo fue un hombre que permitió que la reforma continuara. Se comenzó a administrar la comunión en ambas especies, se permitió el matrimonio del clero, se quitaron las imágenes de las iglesias, pero la medida más notable de este periodo fue la publicación del libro de oración común, cuyo principal autor fue Cranmer, y que le dio por primera vez al pueblo inglés una liturgia en su propio idioma. Al mismo tiempo, regresaron al país muchas personas que se habían exiliado por cuestiones religiosas y que ahora traían ideas teológicas procedentes del continente, y en su mayoría calvinistas o sinclianas. ¿Okay? Sinclianas. Que recuerden que Sinclio era una parte fuerte también como Calvino. El duque de Somerset fue sustituido por el Northumberland, hombre menos escrupuloso que su antecesor, pero a quien le pareció conveniente continuar con el proceso reformador, y bajo su regencia se publicó una edición revisada del libro de oración común. La tendencia de Sinclio en esta nueva versión puede verse si se separan las palabras que el ministro debe decir al repartir el pan. En el primer libro, al hablar de la comunión, recuerden que se hizo un debate muy fuerte entre Lutero y Sinclio con respecto a la cena del Señor. En el primer libro de la oración, lo que sabía era esto: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Pero en el segundo libro, lo que se debía decir era esto: toma y come esto en memoria de que Cristo murió por ti, y aliméntate de él en tu corazón por fe y con acción de gracias. Ven el gran cambio. Hubo un gran cambio en este punto, y se cree que porque fue una influencia de Sinclio. Mientras la primera frase refleja un modo de entender la comunión que puede ser tanto católica como luterana, la segunda frase se inspira en la posición de Sinclio. Y esa diferencia entre los dos libros de oración era índice del rumbo que llevaban las cosas en Inglaterra. Los jefes del partido reformador, que se inclinaban cada vez más hacia la teología reformada,
Tenían amplias razones para esperar que su causa triunfara sin mayor oposición. Pero esto no sería así, hermanos. Vino una mujer que le llamarían María la Sangrienta y se llamaba María Tudor. María Tudor era una mujer que mató o que detuvo la reforma en Inglaterra y se dedicó a matar reformadores. Eduardo VI, quien siempre gozó de poca salud, y él murió muy joven. Y el trono pasó a María, la hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. María había sido siempre católica. Ahí está el punto, hermanos. Y para ella el movimiento reformador había comenzado con la deshonra de que había sido objeto en su juventud cuando fue declarada hija ilegítima. O sea, tenía rencor contra los reformadores y contra todo lo que vivió en su juventud. Luego en su mente siempre tuvo el propósito de restaurar la vieja fe. ¿Sí? Para ello contaba con el apoyo de varios de los obispos conservadores que habían sido destituidos en los dos reinados posteriores y de su primo hermano Carlos V. Pero pronto se persuadió de que era necesario proceder con cautela y por lo tanto durante los primeros meses de su reinado se contentó con una serie de medidas relativamente leves al tiempo que consolidaba su posición casándose con Felipe de España. Nuevamente, como les digo, o sea, España tiene mucho que ver aquí porque España en ese momento es una potencia mundial. Tan pronto como se sintió segura sobre el trono, sin embargo, la reina comenzó a tomar medidas cada vez más represivas contra los protestantes, más represivas. A fines del 1554, Inglaterra regresó oficialmente a la obediencia del Papa. Empero, había que deshacer lo hecho por su padre y su medio hermano Eduardo, y por tanto se dictaron varias leyes abrogando las acciones del Parlamento bajo Enrique VIII y Eduardo VI, obligando a los sacerdotes casados a separarse de sus esposas, ordenando que se guardaran todos los días de los santos y demás fechas tradicionales. Mi hermanos, esta historia nos tiene que enseñar algo. ¿Saben que nos tiene que enseñar algo, hermanos? Que si no enseñamos bien a nuestros hijos sobre la fe y sobre la teología cristiana, vamos a llegar aquí, ¿eh? Se va a levantar uno en la iglesia que pues, no va a querer seguir las cosas de la Biblia, ¿no? Y vamos a llegar a este tipo de cosas. La Biblia nos tiene que enseñar, la historia nos tiene que enseñar algo, hermanos, ¿eh? De tales medidas se pasó a la represión abierta. ¿Eh? Se dice que durante el breve reinado de María fueron 288 los quemados por sostener posiciones protestantes, además de muchos otros que murieron en las cárceles, en el exilio. Todo esto le valió a la reina el epíteto o el apodo con el cual se le conoce, María la Sangrienta, así se le llamaba, María la Sangrienta. Ahora, para aquellas que dicen que no, que el patriarcado, pues no nombran a ese tipo de reinas, que pues también hacían de las suyas. De todos los mártires del reinado de María, el más ilustre fue sin lugar a dudas el arzobispo Cranmer. Por ser arzobispo de Canterbury, su caso fue enviado a Roma, donde se le condenó y se le quemó. Pero el propósito de la reina era obligar al célebre jefe del Partido Reformador a retractarse, o sea que tomar a un líder, hermano reformador, y tratar de decir que estaban equivocados para que el demás clero pues, regresara al catolicismo. Con cruel intención, se le permitió presenciar desde su prisión el martirio de sus dos más importantes compañeros de la causa reformadora, los obispos Latimer y Riddle. Y a la postre, Cranmer firmó una serie de retracciones, o sea, empezó a firmar. Hasta el día de hoy, los historiadores no concuerdan en sí que si lo hizo por temor a la hoguera o porque se le ordenaba a la reina. No se sabe bien por qué hizo ese tipo de documento. Y él siempre había dicho que era necesario obedecer a los soberanos. Lo más probable es que ni el propio Cranmer supiera a ciencia cierta cuáles eran sus motivos. Muchos creen que lo torturaron a tal manera que simplemente redactaron el documento, hermanos, y él simplemente puso sus iniciales con su puño y letra. El hecho de que se retractó por escrito
y que a pesar de ello se le condenó a ser quemado para que sirva de ejemplo, y se hicieron arreglos para que se retractara públicamente antes del suplicio, en la iglesia de Santa María había construido una plataforma de madera frente al púlpito, y después del sermón se le dio oportunidad a Kramer para retractarse. Y empezó hablando de sus pecados y debilidades, y todos esperaban a que terminara diciendo que había pecado al apartarse de la iglesia romana. Pero para sorpresa de sus verdugos, lo que hizo fue reiterar su retracción. Y dijo así él, Kramer: y puesto que mi mano fue la que ofendió, al escribir contra mi corazón, mi mano será castigada primero. O sea, entendía que había escrito algunas cosas y entendía que lo que había escrito no era algo que debía ser. Y ante tal acto de valor del anciano obispo, quien de hecho sostuvo la mano en el fuego hasta que se carbonizó, se olvidaron las flaquezas de sus últimos días y Kramer fue considerado un héroe nacional. O sea, cuando estaba en la hoguera, lo primero que Kramer puso en la hoguera fue su mano. Aunque por lo pronto el poder estaba en manos de los católicos, que se forzaban por ahogar el movimiento protestante, ya no cabía duda de que éste había echado raíces en el país y sería difícil extirparlo. Y florece con la siguiente reina, la reina Isabel I. María murió a fines del 1558 y sucedió su media hermana Isabel, hija de Ana Bolena. Carlos V le había sugerido repetidamente a María que hiciera ejecutar a Isabel, pero la sanguinaria reina no se atrevió a tanto. O sea, mataba reformadores, pero como que no se atrevió a matar a su media hermana. De igual modo que María había sido católica por convicción y por necesidad política. Isabel era protestante por las mismas razones. ¿Okay? O sea, por un lado María era católica porque pues su madre era española y España era católica puntualmente, pero Ana Bolena, si ustedes ven un poquito de su historia de Ana Bolena era un poquito más o fue criada más en las partes de Holanda y de Suiza, donde estaba el protestantismo más. Entonces, Isabel tenía más esa corriente. Si el Papa y no el rey era la cabeza de la iglesia de Inglaterra, se seguía que el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón era válido. Y por tanto, Isabel, nacida de Ana Bolena, en vida de Catalina, era ilegítima. Pero el Papa a la sazón Pablo VI, Pablo IV, el Papa que en ese momento estaba, Pablo IV, dio muestras de estar dispuesto a declarar a Isabel hija legítima de Enrique siempre que continuara en la comunión romana, es decir, siempre que continuara la línea que María había elegido. Pero bien pronto tuvo que abandonar tales esperanzas, pues la nueva reina ni siquiera se dignó a notificarle de su elevación al trono y le dio instrucciones al embajador inglés en Roma para que regresara. O sea, le dice, ¿sabes qué? Regrésate porque vamos a romper nuevamente con esta línea de pensamiento, esta línea de religiosa, la cual a mí no me convence. Isabel no era tampoco una protestante extremista. Su ideal era una iglesia cuyas prácticas religiosas fuesen uniformes, de modo que el reino quedara unido, pero en lo que al mismo tiempo se permitiera bastante libertad de opiniones. Dentro de esa iglesia no tendría lugar ni el catolicismo romano ni el protestantismo extremo, pero cualquier otra forma de protestantismo sería aceptable siempre que se ajustara al culto común de la iglesia anglicana. ¿Okay? Anglicana, aquí ya vemos a la iglesia anglicana entrando en escena, lo cual después se va a convertir, hermanos, en lo que conocemos ahora como los puritanos. Además de la ley uniforme, el principal instrumento de esa política era el libro de oración común que Isabel hizo revisar y reeditar, el que ya vimos sobre la Cena del Señor. Como señal de su política de inclusivismo teológico, es notable el modo en que esta nueva edición combina las dos fórmulas que el ministro debía usar al repartir el pan en los dos libros publicados bajo Eduardo VI. Más arriba, hemos citado estas fórmulas, hermanos, pero ahora el libro isabelino combinó diciendo, ahora se decía en el libro de Isabel, esta sería entonces la tercera edición. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue dado por ti
preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. Toma y come en memoria de que Cristo murió por ti, y aliméntate de él en tu corazón por fe y con acción de gracias. Naturalmente, hermanos, el propósito de esta doble fórmula era acomodar las diversas opiniones de quienes creían que la comunión era sencillamente un acto de conmemoración y quienes creían que en ella se participaba realmente del cuerpo de Cristo. Es decir, Isabel lo que ella quería era que se acabaran las disputas en cuanto a los pensamientos y darle cabida a todos. La misma política puede verse en los 39 artículos promulgados en 1562 para servir de base doctrinal a la Iglesia anglicana. Aunque en ellos se rechazaban varias de las prácticas y doctrinas católicas, no se hace esfuerzo alguno por tomar posición entre las diversas alternativas protestantes. Al contrario, esos artículos son más bien un intento de producir una vía media de lo que pudieran participar todos, menos los católicos más recalcitrantes y los protestantes más radicales. Es decir, la Iglesia anglicana, hermanos, es una combinación de catolicismo con protestantismo. Por eso la Iglesia anglicana tiene imágenes, pero también la Iglesia anglicana no tiene santos, es decir, ellos no elevan a personas a ser pontífices, bueno, a ser santos, a dirigirse a las santas porque tiene una parte de protestante, ¿ok? Durante el reinado de Isabel, el catolicismo siguió llevando una existencia precaria en Inglaterra. Algunos católicos tomaron por estandarte la causa de María Estuardo, reina exiliada de Escocia, la cual vamos a ver después, y quien era la heredera del trono inglés si Isabel resultaba ser hija ilegítima de Enrique VIII. Alrededor de ella se surgieron numerosas conspiraciones por parte de los católicos a quienes el Papa había declarado libres de toda obligación de obedecer a la reina. Desde fuera de Inglaterra, hermanos, los jefes exiliados llamaban a Isabel hereje y usurpadora y soñaban en su derrocamiento y la coronación de María Estuardo. Al mismo tiempo, se fundaban seminarios en el exilio, cuyos graduados regresaban clandestinamente a Inglaterra para administrar los sacramentos a los fieles católicos. Muchos de los implicados en las diversas conspiraciones contra la reina fueron decapturados y ejecutados. A la postre, Isabel aceptó el consejo de sus allegados y ordenó que su prima fuese ejecutada. En total, el número de católicos ajusticiados durante el reinado de Isabel fue tan alto como el de los protestantes que murieron bajo María la Sanguinaria. Pero hay que tener en cuenta que Isabel, hermanos, reinó casi medio siglo y su media hermana solo unos pocos años. Es decir, la muerte de los católicos, aunque fue muerte, hermanos, fue hecho en 50 años, mientras que las muertes que hizo María la Sanguinaria fue más o menos en unos 15, 20 años. En todo caso, hacia el final de la vida de Isabel, los católicos daban señales de estar dispuestos a distinguir entre su obediencia religiosa al Papa y su lealtad política a la reina. Tal sería la postura que finalmente se les permitirían convivir en Inglaterra con sus conciudadanos anglicanos. También hacia fines del reinado de Isabel, comenzaron a cobrar fuerza los puritanos. Como les digo, los puritanos eran anglicanos, pero con un pensamiento, hermanos, más reformado y calvinista. O sea, los puritanos, que después vamos a hablar de ellos, que pues, tuvieron más auge en Estados Unidos, hermanos, que es donde queremos llegar. Cómo ellos llegaron a Estados Unidos y de ahí, hermanos, con la llegada de España y con la llegada de Portugal y los ingleses, cómo llegó el evangelio en este caso, a América. Entonces, los puritanos eran personas de convicciones reformadas o calvinistas que recibieron ese nombre porque insistían en la necesidad de restaurar las prácticas y doctrinas del Nuevo Testamento en toda su pureza. Es decir, recuerden que los anglicanos eran una combinación de los católicos con los protestantes. Era una combinación que hizo Isabel. Pero los puritanos eran más reformados y más escrupulosos en cosas que el catolicismo afirmaba.
Pero puesto que fue una época, en una época posterior, cuando adquirieron verdadera fuerza los puritanos, todavía no vamos a entrar en esa fase vamos a entrar a otro punto, la reforma en Escocia. El reino de Escocia, hermanos, como les dije, el reino de Gran Bretaña estaba dividido en dos, Escocia y Gran Bretaña. Ahora ya vimos Gran Bretaña con Enrique VIII, ahora vamos a ver Escocia. Escocia, al norte de Inglaterra, había seguido tradicionalmente la política de aliarse con Francia para resistir a los ingleses que deseaban apoderarse de sus territorios. En el siglo XVI, sin embargo, el país se dividió entre quienes seguían esa política tradicional y quienes sostenían que las circunstancias habían cambiado y que era aconsejable establecer lazos más estrechos con Inglaterra. Esa nueva política logró uno de sus mayores triunfos en el 1502, cuando Jaime IV de Escocia se casó con Margarita Tudor, hija de Enrique VII de Inglaterra. Por tanto, cuando Enrique VIII llegó a ocupar el trono inglés, existía la esperanza de que ambos reinos pudiesen por fin vivir en paz. El propio Enrique le ofreció a Jaime V, hijo de Jaime IV y de Margarita, y por tanto sobrino del rey de Inglaterra, la mano de María Tudor, la que más tarde recibe el nombre de la Sanguinaria. O sea, le ofreció la mano de su hija mayor. Pero el rey de Escocia decidió regresar a la política tradicional de aliarse mejor con Francia en vez de con Inglaterra. Y por ello se casó con la francesa María de Guisa. A partir de entonces, su política se opuso constantemente a la de Enrique, sobre todo en lo que se refería a sus relaciones con el Papa y a la reforma eclesiástica. Mientras todo esto sucedía, hermanos, el protestantismo iba penetrando en el país. Desde mucho antes, las ideas de los lollardos y los husitas se habían difundido en Escocia, de donde había sido imposible desarraigarlas. Entre quienes sostenían esas ideas, el protestantismo encontró campo fértil pronto. Hubo escoceses que, tras estudiar por algún tiempo en Alemania, regresaron a su país y se dedicaron a divulgar las doctrinas y los escritos de los reformadores alemanes. El Parlamento escocés promulgó leyes contra esas obras y contra los propagandistas protestantes. Y en 1528 se produjo el primer martirio de uno de los predicadores itinerantes, y a partir de entonces los ajusticiados fueron cada vez más, pero todo fue en vano. A pesar de la persecución, la nueva doctrina se expandía cada vez más. Esa predicación protestante contaba con poderosos aliados en muchos de los hombres nobles, celosos de sus viejas prerrogativas que la corona trataba de usurpar, y en los estudiantes de las universidades escocesas, donde circulaban constantemente los libros y las ideas de los reformadores protestantes. Entonces, a la muerte de Jaime V en 1542, se produjo una pugna por la regencia, pues la heredera del trono era la pequeña María Estuardo, hija del difunto rey, quien contaba apenas con una semana de nacida. Enrique VIII pretendía casarla con su hijo Eduardo, pero también Eduardo pues murió muy joven. Esos planes contaban con cierto apoyo entre los nobles protestantes, que eran también anglofícos. Y frente a ellos, los católicos deseaban que la pequeña reina fuese enviada a Francia para su educación y que contrajera matrimonio con un príncipe francés. El jefe del partido católico era el cardenal David Bayton, arzobispo de San Andrés, quien perseguía a los protestantes y envió a la pira al famoso predicador Jorge Wishart. Frente a él, un grupo de protestantes tramó una conspiración y en mayo de 1546 se apoderaron del castillo de San Andrés y le dio muerte a Bayton. Dividido como estaba, el gobierno poco pudo hacer. Hermanos, aquí Jorge Wishart fue el antecesor de lo que hoy vamos a ver, o de lo que se ve como John Knox.
Jorge Wishart fue como que el maestro de John Knox. Y David Bayton fue un católico que lo mató, y como vieron que lo mató, entonces lo mataron a él. Tras sitiar el castillo por un breve tiempo y ver que era imposible tomarlo, las tropas se retiraron y los protestantes de todo el reino empezaron a ver en San Andrés el baluarte de su fe. Entonces entró en escena John Knox. John Knox. Es poco lo que se sabe de la infancia de John Knox y juventud de este fogoso reformador, quien pronto se convirtió en el símbolo del protestantismo escocés. John Knox nació alrededor del 1515, hizo estudios de teología, fue ordenado sacerdote antes de 1540. Poco después era tutor de los hijos de dos de los nobles que conspiraban a favor del protestantismo, y estaba en contacto con Jorge Wishart, al que murieron, al que mataron. Cuando los protestantes se apoderaron de San Andrés, recibió órdenes de acudir al castillo con los jóvenes que estaban en su cuidado. Aunque su propósito era marchar a Alemania y allí dedicarse al estudio de la teología, al llegar a San Andrés se vio cada vez más envuelto en los acontecimientos que sacudían Escocia. Y contra su voluntad fue hecho predicador de la comunidad protestante, y a partir de entonces fue el principal portavoz de la causa reformadora de Escocia. Los protestantes de San Andrés pudieron sostenerse porque tanto Inglaterra como Francia pasaban por momentos difíciles. Pero tan pronto como Francia le mandó refuerzos al gobierno escocés y este fue enviado contra San Andrés, tropas bien armadas, el castillo tuvo que rendirse. Contra lo que se estipulaba en los términos de esa rendición, Knox y varios otros fueron condenados a remar en las galeras, donde durante 19 meses, hermanos, el futuro reformador sufrió las más crueles obras o crueles trabajos. Por fin fue dejado libre, gracias a la intervención de Inglaterra, donde a la sazón reinaba Eduardo VI, y donde Knox fue entonces ministro. Y ese interludio inglés terminó cuando la muerte de Eduardo VI colocó en el trono inglés a María Tudor o María la Sanguinaria. Y empezó la represión contra el protestantismo, como ya lo vimos, y Knox partió entonces hacia Suiza. ¿Y dónde creen que fue a parar? A Ginebra, con Calvino. En palabras de Knox, Knox dijo de Ginebra: Ginebra es la iglesia más cuidada y más estrecha a las escrituras. Así dijo Knox, estando ahí en Ginebra y viendo todo el orden y la teología y toda esa parte. Además, hizo 2 visitas a Escocia para fortalecer a los creyentes que habían quedado en el país. Entonces, en el entretanto, hermanos, la vida política de Escocia había seguido su curso. La pequeña María Estuardo había sido enviada a Francia, donde gozaba de la protección de sus parientes. Su madre, de esa misma familia, permaneció en Escocia como regente. Y en abril de 1558, María Estuardo se casó con el Delfín, que poco más de un año después fue coronado como Francisco II de Francia. Luego, la joven María, que contaba con 16 años, era a la vez reina consorte de Francia y reina titular de Escocia. Pero tales títulos y honores no le bastaban, pues pretendía ser también la reina legítima de Inglaterra. Y María Tudor, la Sanguinaria, había muerto en 1558, y ¿quién entró? Pues Isabel. Pero si, como pretendían los católicos, Isabel era ilegítima, el trono le correspondería a María Estuardo, y entonces estaría rigiendo Gran Bretaña y Escocia. Por tanto, tan pronto como murió María Tudor, María Estuardo tomó el título de reina de Inglaterra. Y en Escocia gobernada por la reina madre como regente, o sea, su mamá de María Tudor, de María Estuardo. El partido católico y francófilo ocupaba el poder, pero esto a su vez había obligado a los jefes protestantes a unirse más estrechamente entre sí,
y a fines de 1557 los principales de ellos establecieron un pacto solemne, puesto que se comprometían a promover, hermanos, y establecer la muy bendita palabra de Dios y su congregación, se les dio el nombre de lores de la congregación. Estos lores al mismo tiempo se percataban de que su causa era paralela a la de los protestantes ingleses y por tanto se acercaron a ellos. La regente dio instrucciones para que arreciara la persecución contra los herejes, pero estos no se dejaron amedrentar y en 1558 se organizaron como iglesia y poco antes había escrito a Suiza pidiendo el regreso de John Knox. En el exilio, John Knox había escrito un ataque virulento contra las mujeres que a la sazón gobernaban en Europa. La regente María de Lorena en Escocia, la sanguinaria María Tudor en Inglaterra, la taimada Catalina de Médicis en Francia. Mira, muchas mujeres reinando en ese tiempo, en el siglo XVI. Su obra, hermanos, el primer toque de Clarín contra el régimen monstruoso de las mujeres, apareció en mal momento, pues apenas empezaba a circular en Inglaterra cuando murió María Tudor y le sucedió Isabel. Aunque el libro iba dirigido contra su media hermana, contra María Tudor, mucho de lo que se decía en él, de un tono marcadamente antifemenino, podría aplicársele igualmente a la nueva reina. Y esto dificultó la alianza natural que debió haber existido entre Isabel I y John Knox, quien repetidamente se dolió y retractó de lo que había dicho en su libro. Pero mientras tanto, hermano, la situación se hacía cada vez más difícil para los protestantes escoceses. La regente pidió y obtuvo tropas de Francia para aplastarlos. Y entonces, hermanos, los protestantes repetidamente apelaban a Inglaterra, haciéndole ver que si los católicos lograban aplastar la rebelión religiosa en Escocia y este país quedaba en manos de los católicos y estrechamente unido a Francia, la corona de Isabel peligraría. Entonces Knox, quien había regresado poco antes, sostenía a los protestantes con sus sermones y la fuerza de su convicción, y a principios de 1560 Isabel decidió enviar tropas a Escocia y el ejército inglés se unió con los protestantes escoceses y la lucha prometía ser ardua cuando murió la regente y los franceses decidieron que les convenía retirarse del país. Y mediante un tratado se decidió que tanto los ingleses como los franceses abandonaran el suelo escocés y que los naturales de ese país serían dueños de su propio destino. Pronto comenzaron a aparecer diferencias entre Knox y los lores, que hasta entonces habían apoyado la causa reformadora. Y aunque frecuentemente, hermanos, se aducían otras razones, el principal motivo de fricción era económico. Los lores aspiraban a enriquecerse con las posesiones eclesiásticas y Knox y los ministros que lo apoyaban querían que esos recursos se emplearan para establecer un sistema de educación universal y para librar las penurias de los pobres y para sostener la iglesia. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar. La próxima que vamos a ver es ahora el curso del luteranismo. ¿Qué vamos a ver aquí en el curso del luteranismo? Bueno, vamos a ver algunas guerras que se suscitaron y cómo el luteranismo va a pasar el océano para llegar a lo que hoy conocemos como la Unión Americana. Bien, hermanos, vamos a terminar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por darnos este tiempo y ver, Señor, cómo tú tienes el control de la historia. Y parece, Señor, que sí, que se levantan gente que no quiere la palabra, no quiere los principios, pero sin embargo, tú vas llevando la historia y tú nos vas diciendo cómo tú hiciste que tu palabra prevaleciera. Aunque muchos dicen que fue simplemente por caprichos humanos y guerras y toda la cosa, pero más bien, Señor, sabemos que tú ponías conciencia en muchos de esos reyes y en muchos de esos obispos que tu palabra es la verdad y que debía ser seguida y defendida. Bendito seas, Señor.
y gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Hermano, nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, para nuestro tema del día jueves. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan bonita noche.